Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos, muy buenos días. En este domingo 28 de julio de 2019 iniciamos el tiempo de radio en el que cada 7 días resumimos lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Te acompañamos hasta las 9 de la mañana, que comenzará la Santa Misa desde Toledo. Hoy hacemos Iglesia Noticia con David Torrenova en el control de sonido, Lourdes Crespo y Pedro Nang en la redacción y producción, y con Nacho de Gamón con los siguientes titulares. El Papa envía una carta al presidente de Siria, Bashar al-Assad, en la que muestra su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria del país. Monseñor Julián Barrio destaca en la solemnidad de Santiago Apóstol que el verdadero liderazgo consiste en el servicio y recuerda a los refugiados, excluidos, migrantes forzosos y víctimas de la violencia. Monseñor Juan del Río preside en la Catedral Castrense las exequias del cardenal José Manuel Estepa, arzobispo emérito castrense, fallecido a los 93 años de edad. Cáritas lanza una campaña de emergencia para atender a las víctimas del ébola en la República Democrática del Congo. El Servicio Jesuita a Migrantes presenta su memoria de actividades con más de 5.500 personas acompañadas. Termina en la Abadía Benedictina de Silos la tercera edición de la iniciativa Experiencia Monástica. Se presenta en Ávila el Congreso Nacional de Acción Católica, que se celebrará el próximo fin de semana. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia empezamos nuestro recorrido por la actualidad de la Iglesia hablando de la solemnidad de Santiago Apóstol. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, dijo que el verdadero liderazgo consiste en la actitud de servicio y recordó a aquellos que son víctimas de distintos modos de violencia. Miles de gallegos participaron el jueves también en la ofrenda floral al Apóstol, un año en el que las celebraciones religiosas han sido en la iglesia del monasterio de San Martín Pinario debido a las obras que se están realizando en la catedral, y en el que el delegado regio ha sido José Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. Pendiente de las celebraciones estuvo nuestro compañero de COPE Santiago, Íñigo Landa. Buenos días. Buenos días. Ofrenda al Apóstol en la que recaía este año en el alcalde de Santiago la responsabilidad de representar a la Casa Real como delegado regio, algo que José Sánchez Bugallo aprovechó para pedir al Apóstol su intercesión para acabar con la pobreza y el desempleo, para apoyar a los jóvenes en su búsqueda de futuro, así como a los profesores encargados de su formación, lanzando además una petición cara al próximo Año Santo. Necesitaremos la implicación de todas las instituciones presentes en la ciudad, de las entidades, las asociaciones y la ciudadanía. Entre todos conseguiremos que este sea el mejor Año Santo que hayamos celebrado. Querido apóstol, sé que nos ayudarás en esta tarea. Recordaba también el delegado regio a las víctimas de la violencia de género y a las del accidente de Angrois, registrado hace ahora 6 años, para quienes también tenía un recuerdo el arzobispo compostelano, así como para los olvidados de esta sociedad centrada en lo material. Miremos a la humanidad sufriente, como nos decía el excelentísimo señor oferente. Esa humanidad sufriente en los refugiados, en los excluidos, en los migrantes forzosos, en los pobres, en las víctimas inocentes de tanta violencia sin sentido que día a día nos conmueven. Por cierto, la principal novedad de este año en la ofrenda al Apóstol fue el escenario. Las obras de la catedral obligaron a trasladar la ceremonia a la iglesia del monasterio de San Martín Pinario, aunque, como reconocía el propio Monseñor Julián Barrio, los protagonistas fueron los mismos, Cristo y su amigo Santiago. En Madrid, en la Catedral de las Fuerzas Armadas, el arzobispo Juan del Río presidió el pasado martes la misa exequial por el eterno descanso del cardenal José Manuel Estepa. La celebración, a la que asistió el rey Felipe VI, estuvo concelebrada por una treintena de cardenales y obispos y más de 60 capellanes y sacerdotes del arzobispado castrense y otras diócesis. El arzobispo emérito castrense falleció en Madrid durante la madrugada del pasado domingo a los 93 años de edad. En la homilía, Monseñor Juan del Río destacó su papel en la transición, en los años duros de ETA y su servicio a la corona. Fue un servidor cercano y leal a nuestros reyes. Sin hacer ruido, sin aparentar nada, sirvió a la corona. Y sirviendo a la corona, sirvió también a la reconciliación de los españoles. Y es que el ejercicio de la milicia nunca está reñida con la religión, sino todo lo contrario. Los valores religiosos potencia el ejercicio, el buen ejercicio de un profesional de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Nos vamos ahora hasta el Vaticano porque el Papa Francisco, a través de un telegrama, manifestaba sus condolencias por la muerte de Monseñor Estepa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sí, fueron unas palabras llenas de cariño en las que Francisco destacaba el constante y generoso servicio a la Iglesia por parte del cardenal Estepa. En el mensaje, que estaba dirigido al arzobispo castrense Juan del Río, el Papa le ruega que haga llegar a su pésame y cercanía espiritual tanto a los familiares como a los sacerdotes y fieles del arzobispado castrense. El texto en sí dice lo siguiente: recordando con gratitud los frutos de su constante y generoso servicio a la Iglesia, ofrezco sufragios por su eterno descanso, al mismo tiempo que les imparto con afecto la bendición apostólica como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado. Precisamente sobre la figura del cardenal Estepa y su trayectoria como arzobispo castrense es el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. El cardenal de la catequesis se titulaba el libro entrevista que el cardenal Estepa, fallecido la semana pasada, mantuvo con el sacerdote periodista Juan Rubio. Efectivamente, a lo largo de su prolongada vida, José Manuel Estepa, además de otras muchas actividades, fue arzobispo castrense durante 10 años, destacó como un gran especialista de la catequesis. Tan es así que cuando Juan Pablo II decidió acometer la ingente tarea de publicar un catecismo de la Iglesia Universal, entre los miembros de la comisión redactora del mismo, que presidía el entonces cardenal Ratzinger, eligió a este prelado nacido en Andújar hace 93 años. En virtud de sus méritos contraídos, Benedicto XVI le nombró cardenal en el año 2010, cuando ya contaba 85 años, y Estepa recibió el capelo con la emoción comprensible de quien veía recompensados sus desvelos en favor de la Iglesia. Otros aspectos de su vida merecerían un comentario aparte. Su padre fue encarcelado apenas finalizada la Guerra Civil solo por haber sido el primer alcalde republicano de su ciudad, pero ni él ni su familia albergaron ningún rencor por esta injusticia. Con la desaparición de Estepa, el colegio cardenalicio lo constituyen hoy 218 purpurados, de los cuales 120 son potenciales electores en un futuro cónclave. España sigue siendo el tercer país del mundo con mayor número de cardenales, después de Italia, naturalmente, y los Estados Unidos. Son 13 en la actualidad, de los cuales solo 5, Blázquez, Canizares, Osoro, Omeya y el jesuita Ladaria, no han cumplido aún los 80 años y tendrán derecho a votar al próximo Papa. Pero esta, por ahora, parece una eventualidad un tanto lejana y así lo deseamos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Muchas gracias, Antonio, y volvemos ahora al Vaticano para conocer quién es la nueva vicedirectora de la Sala Stampa. El jueves se hacía público que se trata de la periodista Christiane Murray. Eva, cuéntanos. Tan solo a los 4 días de que Matteo Bruni se estrenara como director de la Oficina de Prensa Vaticana, ha quedado completado el equipo de comunicación con la brasileña Christiane Murray, nacida en Río de Janeiro y licenciada en Administración de Empresas y Marketing, aunque desde noviembre de 1995 trabaja en Radio Vaticana y desde el año pasado colabora con la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en la preparación del que se va a dedicar a la Amazonia el próximo mes de octubre. La nueva dirección de la conocida como Sala Stampa Vaticana sustituye a Alessandro Gisotti, que asumió el cargo cuando Greg Burke y Paloma García Ovejero, la primera mujer de la historia en asumir este cargo, presentaron la renuncia. Tras la creación del Dicasterio para la Comunicación, lo más parecido a un Ministerio de la Información, todo indica que desaparece la figura del portavoz del Papa como se la conocía hasta el momento. La dirección editorial del Dicasterio para la Comunicación, un cargo que no existía hasta ahora y que se encuentra en manos del periodista italiano Andrea Tornielli, es quien se ocupa de realizar las líneas editoriales en las que se explica la posición del Vaticano. El pasado mes de enero también se incorporaron a la oficina de prensa 3 nuevos asesores para los distintos idiomas: la francesa Romilda Ferrauto, la estadounidense Bernadette Reis y el peruano Raúl Cabrera. El Papa ha enviado una carta al presidente de Siria, Bashar al-Assad, en la que Francisco le muestra su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en ese país. Más detalles, Eva.
Esta importante carta fue entregada el lunes pasado al presidente sirio por una delegación vaticana y en ella el Papa le pide que se proteja la vida de los civiles tras los últimos bombardeos y se pongan en marcha gestos significativos para la reconciliación. A lo largo del texto se manifiesta la profunda preocupación de Francisco por la situación humanitaria en Siria. El propio secretario de Estado, Pietro Parolin, quiso añadir más detalles sobre el contenido de esta misiva, en la que el Papa insta también a que se protejan las principales infraestructuras como escuelas, hospitales y centros de salud. El cardenal Parolin matiza que la intención de la carta no es política sino humanitaria y en ella se pide, por ejemplo, que el gobierno sirio facilite las condiciones para el regreso seguro de los exiliados y desplazados internos y para todos aquellos que quieran volver al país después de haber sido obligados a abandonarlo, entre ellos, no olvidemos, muchos cristianos perseguidos. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha lanzado un mensaje para la Jornada Mundial del Turismo. El mensaje está firmado por el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio, y está destinado a los participantes en esta jornada que será el próximo 27 de septiembre. Cuéntanos, Eva. Ahora que estamos en un periodo de vacaciones y fruto del interés que la Iglesia ha dado siempre a la pastoral del turismo, en esta ocasión el mensaje anima a que el sector se convierta en instrumento de desarrollo. Por este motivo se aprovecha para lanzar un llamamiento a los responsables de las políticas económicas para que favorezcan el trabajo que ponga en el centro a la dignidad de la persona. El mensaje de este año, que lleva por título El turismo y el trabajo, un futuro mejor para todos, nos invita a tener en cuenta que la seguridad, la promoción y la inclusión social también deben de estar presentes en el sector turístico para que se convierta en instrumento que promueva el desarrollo integral de cada persona y favorezca las relaciones de amistad y fraternidad entre los pueblos. Gracias, Eva. Ahora en Iglesia Noticia viajamos a Sri Lanka, donde esta semana se ha vuelto a abrir una de las iglesias atacadas en los últimos atentados sufridos en el país. Corresponsal en la zona, Pablo Díez. 3 meses después de los brutales atentados suicidas del Domingo de Resurrección en Sri Lanka, esta semana ha reabierto una de las iglesias atacadas, la de San Sebastián en Negombo, un pueblo con abundante población católica a las afueras de la capital. En dicha iglesia perecieron más de un centenar de las más de 260 víctimas mortales que dejaron los atentados, que atacaron también 3 hoteles de lujo y un santuario en Colombo y otra iglesia en el este de la isla. Perpetrados por un grupo yihadista leal al Estado Islámico, los atentados fueron organizados por una rica familia dedicada al comercio de especias y bien conocida en Sri Lanka. Junto al clérigo radical que hacía de líder del grupo, 2 hermanos se hicieron estallar en sendos hoteles de lujo y la mujer de uno de ellos también detonó los explosivos de su casa cuando la policía fue a detenerla. Estos atentados rompieron la paz que vivía Sri Lanka tras el fin de la guerra civil con los tigres tamiles, dañando su floreciente industria turística. Lo peor de todo es que el gobierno había recibido avisos de un inminente atentado islamista, pero no hizo nada por sus disputas internas. Desde entonces ha crecido la tensión religiosa en Sri Lanka, donde han proliferado los ataques contra musulmanes. En la reapertura de la iglesia de San Sebastián, el cardenal de Colombo, Malcolm Ranjit, criticó la investigación y alertó para que no cayera en el olvido y se castigara a los culpables. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer. No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas. No somos cuadriculados. No podemos serlo. Y la FAD tampoco. En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia te contamos ahora otras historias que han sucedido en los últimos días. Cáritas Española ha lanzado una campaña de emergencia para atender a las víctimas del ébola en la República Democrática del Congo. El país se enfrenta a la epidemia de ébola más mortífera desde 2013, con muchas dificultades en el control y la contención de la enfermedad. La campaña trabaja en la detección de nuevos casos, el apoyo a enfermos y la supervisión de pueblos afectados. Cáritas Local insiste en que la llegada de la epidemia a Goma puede significar la extensión a otras provincias y países, así como a Europa. Por eso es necesario ampliar las acciones de prevención y comunicación de nuevos casos. La presencia de Cáritas Española en el país se remonta al año 1994, cuando estalló el conflicto en la región, y desde entonces y hasta este momento ha colaborado con la Cáritas Local en la atención a las víctimas del conflicto armado. Junto a la labor de instituciones como Cáritas está el trabajo diario de misioneros, como la religiosa comboniana María del Prado Fernández Martín, que
que lleva 22 años en África, los últimos de ellos en el Congo, y que explica lo importante que es sensibilizar a la población expuesta a estas epidemias. Pues la afrontas con la máxima naturalidad, o sea, es algo que está allí, que no lo puedes obviar, no puedes decir esto no existe, tienes que tener muchas precauciones, pero bueno, estás allí, asumes que es un peligro, que tienes que tener mucho cuidado para no contaminarte, pero bueno, la gente vive allí, ¿por qué no vas a vivir tú? Se conoce más lo que hacen estas ONGs más internacionales, pues claro, la labor que hacen ellos es inmensa, pero luego por detrás estamos toda una serie de personas que estamos allí viviendo, que trabajamos allí, y que el trabajo básico nuestro es de sensibilizar a la población, y además es que lo hacemos yendo a los pueblos donde a lo mejor Médicos Sin Fronteras no va. El Servicio Jesuita Migrantes ha presentado su memoria de actividades correspondiente al año 2018. Más de 5.500 personas han sido acompañadas en las diferentes áreas de trabajo y se han publicado 7 informes de análisis e investigación. Un trabajo que ha sido posible gracias a la labor de la red de entidades que el Servicio Jesuita Migrantes tiene en 9 ciudades españolas. Jaime Pons, coordinador técnico del Servicio Jesuita Migrantes, destaca también otras acciones en las que ponen el acento. Destacaría también las acciones de protección de derechos humanos, ¿no? Tanto en el acompañamiento a CIE, donde se han visitado 5 de los 6 CIEs de la península y se han acompañado 883 personas, y también las 460 personas acompañadas y atendidas en el programa Frontera Sur. Nos vamos hasta Barcelona porque esta semana el Ayuntamiento de la ciudad condal ha concedido la licencia de obra a la Basílica de la Sagrada Familia tras más de 130 años pendiente. Nos da más datos Eva Jou desde COPE Barcelona. Punto final a un proceso histórico. Después de 130 años, la Sagrada Familia ya tiene licencia para continuar las obras. La entrega se ha formalizado esta semana después que la Junta Constructora haya pagado los 4,6 millones de euros correspondientes a impuestos y tasas asociados al permiso. La licencia contempla unas obras en el edificio principal, en las diferentes torres y en las 2 plantas subterráneas. De este modo, se prevé que finalicen las obras en el año 2026. Además de la edificación, Esteve Camps, presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, afirma que aportarán 36 millones de euros en los próximos 10 años, que se invertirán en aspectos vinculados a la urbanización, la movilidad, el transporte público y el mantenimiento del entorno. Realizamos un pacto de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona de hacer durante 10 años las aportaciones de una cantidad para el transporte público, una cantidad para la urbanización y una cantidad en concreto para afrontar los distintos gastos que representaba el mejorar el ambiente del barrio y de la zona. Este mes de septiembre, la Junta Constructora y el Ayuntamiento abordarán la cuestión de la fachada de la Gloria y de la Escalinata, unas obras que afectarían a pisos de la calle Mallorca. Jonet Sanz, teniente de alcalde, ha asegurado que buscarán la mejor solución para el templo y los vecinos. En Ávila se ha presentado el Congreso Nacional de Acción Católica que se celebrará el próximo fin de semana. Unas 700 personas procedentes de toda España participarán en esta cita anual que cumple su 10ª edición. COPE Ávila, Ausi Rueda. En el camino hacia el Congreso de Laicos del próximo año, la Acción Católica General celebra su encuentro anual que cumple además su 10º aniversario. Y lo hacen precisamente en la ciudad de Ávila del 1 al 4 de agosto, en el que intentarán, como dice su lema, hacer realidad el sueño de Dios. No es más que poner en práctica lo que nos ha dicho tantas veces el Papa Francisco, que seamos Iglesia en salida y discernir qué es lo que quiere Dios de nosotros. Así lo explicaba la presidenta nacional de Acción Católica, Eva Fernández. Profundizar en cuál es, en este momento de la historia, qué es lo que nos está pidiendo Dios, lo que nos está pidiendo la Iglesia y también lo que nos está pidiendo la sociedad, que podamos aportarle para que, bueno, pues juntos construyamos una sociedad y un mundo donde pues se haga realidad lo que nosotros tenemos como lema del encuentro, que es ir haciendo realidad el sueño de Dios, ¿no? Durante el encuentro habrá momentos de celebración con una Eucaristía diaria. Destacan la que se celebrará el jueves 1 de agosto al aire libre en la Plaza de la Santa o la que clausurará el encuentro el domingo 4 de agosto en la Catedral, retransmitida en directo por 13 Televisión. Habrá momentos también para profundizar en las 4 grandes áreas donde tienen que estar más presentes los laicos para transformar el mundo: la cultura, el trabajo, la política y la familia. Pero sin duda
duda ninguna, el plato fuerte será poder escuchar a Linda Gisoni, la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida del Vaticano. Una charla en la que hablará sobre un laicado que debe ser transformado y transformador. Un encuentro también que tendrá momentos para el tiempo libre y el tiempo de ocio. No en vano, son 700 las personas que se darán cita en este encuentro, en el que también vienen muchos jóvenes y muchos niños, familias enteras que buscan hacer realidad el sueño de Dios. Después de conocer las comunidades de Chile, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visita estos días el Vicariato Apostólico de Requena, en la Amazonía peruana, del que es obispo el religioso valenciano Juan Oliver, franciscano. Con 82.000 kilómetros cuadrados de extensión, está dividido actualmente en 8 parroquias, con una población de 150.000 habitantes. De esta visita, que continúa por Ecuador, nos habla Luis Agudo desde COPE Valencia. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El recorrido que está realizando el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por las misiones valencianas en países de Hispanoamérica está concluyendo en Ecuador. Comenzaba este recorrido en la ciudad chilena de Copiapó, con gran presencia misionera valenciana desde hace más de 60 años. Luego continuó en Perú, donde la diócesis de Valencia ha asumido recientemente 2 vicariatos apostólicos en la Amazonía peruana. Y finalmente llega a Ecuador. En todos los lugares, reuniones con obispos de las zonas, con los misioneros valencianos, con las comunidades parroquiales, con las Cáritas, y un empeño del cardenal, poder apoyar más desde Valencia la urgente evangelización en esos lugares. Es tierra también como propia de Valencia, que tiene una responsabilidad y por tanto Valencia volverá a estar igualmente que está en otro momento de la historia. Actualmente está presente con varios sacerdotes, pero el propósito es que vengan más sacerdotes, que vengan más religiosas, que vengan más laicos a trabajar aquí como iglesia de esperanza verdaderamente, de una gran esperanza, que es la esperanza que nos viene del Evangelio. Y es que, por ejemplo, la ciudad de Requena, en la Amazonía peruana, donde llegó el cardenal en una lancha el pasado martes, tiene 20.000 habitantes, y de ellos la mitad son niños o chavales de menos de 15 años. Hay, por lo tanto, una labor ingente para llevarles la palabra de Dios. En su última etapa, este fin de semana, en la ciudad ecuatoriana de Manta, el cardenal Antonio Cañizares consagrará una iglesia, la de San Juan Bosco, que fue destruida por el terremoto de hace 2 años y que ha sido reconstruida con la ayuda de un misionero valenciano. Hoy queremos hablar también de la figura de los abuelos. La iglesia lo recuerda con ocasión de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que celebramos el pasado viernes. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, supieron transmitirle la confianza en Dios y con su testimonio inspiran el importante papel que los abuelos tienen en muchas familias. Algunas diócesis, como la de Valencia, han puesto en marcha escuelas de abuelos para ayudarles a formarse, por ejemplo, en temas relacionados con el manejo de la tecnología o la transmisión de la fe. Nos lo cuenta Pedro Nan. Buenos días. La figura y la misión del abuelo en el seno de la familia ha ido variando a lo largo de los años. Con Luis Sánchez, delegado episcopal para los enfermos y mayores y miembro de la Escuela de Abuelos de la Diócesis de Valencia, recordamos su trabajo desde siempre. Dentro del ámbito de la familia, los primeros transmisores de la educación, los valores y la fe, evidentemente son los padres. Pero como muchas veces los padres no tienen el tiempo adecuado y suficiente para estar con sus hijos, esta labor, esta extraordinaria labor, suele recaer en los abuelos. La Escuela de Abuelos ayuda a estos a saber transmitir esos valores a sus nietos como abuelos y no como padres. El delegado episcopal para los enfermos y mayores se ha referido al problema de abuelos canguro. Ahora son más los abuelos que están cuidando a sus nietos que hace algunos años. Hoy día hay más abuelos canguros que hace apenas 10 años. El problema no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Son cada vez más los padres que delegan parte de la educación en sus progenitores, es decir, en los abuelos. Mantener los vínculos familiares es vital para la existencia de la figura del abuelo en la vida familiar. Es cierto que muchas personas mayores están en residencias, pero en general estas no suelen ser abuelos. Son personas más bien que se encuentran solas o que han roto sus vínculos familiares. Cuando en una familia los vínculos se conservan vivos, el abuelito no suele estar en la residencia. Como dijo el Papa Benedicto XVI, los abuelos son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida. Hoy termina en la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos la tercera edición de Experiencia Monástica, una iniciativa para hombres de entre 18 y 45 años que tengan la inquietud de conocer cómo es la vida monacal. Cope Burgos, Sergio Corral.
La Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos, de la Congregación de Solesmes, promueve un año más la experiencia monástica. Se trata de un retiro de discernimiento dirigido a hombres entre 18 y 45 años, con el que se pretende dar a conocer la vida monástica benedictina a quienes puedan estar interesados en ella. De esta forma, el retiro puede servir para orientar y ayudar vocacionalmente a aquellos que se sienten llamados. Esta iniciativa nació hace 3 años y lo hizo de forma paralela al desarrollo de la página web sermonje.eu como forma de dar a conocer la vocación monástica y ofrecer una ayuda de cara al discernimiento vocacional. La experiencia monástica es una ocasión para pasar unos días conviviendo con los monjes y ser acompañados en la reflexión sobre la vocación e implica un progresivo acercamiento de los participantes al hora et labora de la vida monástica. El Movimiento Católico Internacional, dirigido a matrimonios, equipos de Nuestra Señora, ha cambiado de responsables nacionales. A partir de ahora, el matrimonio sevillano, formado por Rocío Íñiguez y Pedro Ruiz, será el encargado de dinamizar esta realidad de la Iglesia. Ha hablado con ellos Lourdes Crespo. Rocío Íñiguez y Pedro Ruiz son los nuevos responsables de los equipos de Nuestra Señora. El matrimonio explica que, aunque no sea un movimiento familiarista, sus encuentros con el sacerdote y otros matrimonios refuerzan muchos aspectos de su vida. Mediante este movimiento tratan de acercarse a Dios con la oración. El matrimonio nos cuenta exactamente de qué trata el movimiento y su gran novedad. La gran novedad de este movimiento es que es la unión de 2 sacramentos, o comparten su vida 2 sacramentos, el sacramento del matrimonio por un lado y el sacramento del orden sacerdotal por el otro lado. Todos ponemos nuestras vidas en común, el sacerdote la suya, los matrimonios la suya, y todos aprendemos de la experiencia de todos y todos vamos caminando juntos. Y se llaman equipo porque la vida en equipo siempre tiene un fin. Pep Boadés es el sacerdote que acompaña a Rocío y a Pedro y nos cuenta su papel como conciliario dentro de los equipos. El papel del conciliario es más el de acompañar, el de participar en los discernimientos, en la toma de decisiones, pero respetando no solamente la autonomía, sino la responsabilidad en los matrimonios. Entonces, cuando hay cualquier asunto que tratan, pues escucho, aporto, pero la última palabra es de Pedro y de Rocío, como matrimonio responsable. Rocío y Pedro dirigirán los equipos durante los próximos 5 años. Su objetivo no es otro que hacer que el movimiento crezca y llegue a más matrimonios. Los días 27, 28 y 29 de septiembre nos invitan a un encuentro en el Escorial, en el que participarán alrededor de 150 matrimonios y 25 sacerdotes. En Venezuela, el cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro no haya contestado la exhortación pastoral de los obispos venezolanos del pasado 11 de junio, en la que exigían la salida del poder de un gobierno que ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Corresponsal en Latinoamérica, Ernesto Coco, buenos días. Hola, buenos días. Ante la crisis terminal que atraviesa Venezuela, la Conferencia Episcopal de este país ha puesto nuevamente sobre la mesa las declaraciones hechas por el arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, donde califica de incapaces a los actuales gobernantes para dirigir la vida del país y que la solución radical, pero pacífica, a la crisis es que Nicolás Maduro, ya rechazado por la mayoría de la población, se haga a un lado y entregue el poder que está ocupando de facto. Durante la misma entrevista, el cardenal emérito asegura que el informe de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas corrobora las críticas y denuncias que desde hace varios años han venido haciendo los obispos venezolanos y desenmascara la realidad de un gobierno violador de los derechos humanos. La situación de los presos políticos clama al cielo, dijo el prelado, refiriéndose al sometimiento, aislamiento y violación de los derechos, y enfatizó que desde hace varios años ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro han respondido a la exhortación pastoral de los obispos. Termina aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1630 en este domingo 28 de julio. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa desde Toledo. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Amparo Latre.